Bienvenidos a este video sobre la tabla periódica, el cual es un trabajo realizado por los alumnos Mitzi Guadalupe Medina Gómez, Damián Alejandro Zamora Soto y Cristian Alejandro Laguna Ruiz, de la Facultad de Ciencias Químicas. Primero veremos la historia de la tabla periódica. ¿Pero sí está chido o no? Sí, ¿Sí? sí. ¿Seguro? Bueno, comencemos. Pero no me ignores. A lo largo de la historia, la humanidad se ha cuestionado de qué está hecha y cómo se comporta la materia que nos rodea. En la Grecia antigua, el filósofo Demócrito ya creía que la materia estaba formada de una unidad fundamental, muy pequeña e indivisible, a la que llamó átomo. Con el tiempo, otros pensadores como Tales de Mileto, Heráclito o Aristóteles proponieron ideas para encontrar el origen de la materia, como que la materia venía de los 4 elementos de la naturaleza, que son la tierra, el agua, el viento y el fuego, que estaba hecha únicamente de uno de estos 4 o de otras sustancias como el éter, el material del que estaban hechos el cielo y las estrellas. Por otro lado, en Egipto se buscaba una manera de transmutar unas sustancias en otras, bajo el nombre de quimia. Más adelante, cuando el mismo Egipto fue conquistado por los árabes, se empezaron a aplicar los conocimientos que tenían en la producción de medicamentos, tintes, comida y objetos metálicos para el estudio de la transformación de sustancias, un arte al que rebautizaron como alquimia. Un alquimista árabe, conocido como Geber, distinguía propiedades entre dos tipos de materiales que ya se conocían, los metales y los no metales, y propuso que algunas sustancias deberían componerse de mercurio y azufre, y que modificando la proporción de estos, se podría convertir algunas sustancias en oro. Otro alquimista sueco, apodado Paracelso, añadió la sal a los componentes de los materiales, y durante un tiempo, la alquimia trajo muchos avances a la química, como el descubrimiento del arsénico y del zinc. Ya en la Edad Media, con el avance de la ciencia y la tecnología, se descubrió que la materia no provenía de un pequeño grupo de materiales, sino que estaba hecha de un amplio conjunto de sustancias que no se podían descomponer en otras, y que hoy en día conocemos como elementos químicos. El científico inglés Robert Boyle se nombró a sí mismo químico, ya que la alquimia había ganado una mala reputación durante esta época, y al ser considerada ahora como una ciencia, ésta se podría estudiar. Más adelante, en los siglos XVIII y XIX, la mayoría de los elementos químicos fueron descubiertos. El francés Antoine Lavoisier es considerado como el padre de la química, pues es el primer autor del primer libro de química que utiliza la nomenclatura moderna para los elementos conocidos en la época. El inglés John Dalton estableció que los elementos mantenían una relación de peso en los compuestos que formaban, y con estos creó una primera tabla de pesos atómicos. Debido a lo compleja que era la química de la época, el sueco Jöns Jacob Berzelius creó un sistema en el que se representaba a cada elemento periódico con la primera letra de su nombre en latín, y en caso de que hubiera dos elementos con la misma letra, se tomaría la segunda o tercera para evitar así la confusión. Sin embargo, quien trajo mayores contribuciones a la clasificación de la tabla periódica fue el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, pues propuso ordenarla de acuerdo a la valencia de los elementos y se dio cuenta de que estos que compartían características similares quedaban cercanos. Mendeleev también pudo hacer predicciones sobre algunos elementos que hacían falta en su tabla, que serían descubiertos más tarde, siendo estos el galio, el germanio y el escandio. Finalmente, con los descubrimientos del electrón, el núcleo atómico, la radiactividad y los aportes de Niels Bohr y su teoría de orbitales y niveles energéticos, la tabla periódica llegó a su comprensión y versión final, dando lugar a la tabla periódica cuántica de la actualidad. Ahora sigue la parte 2, estructura. Para ello, primero que nada hay que tomar en cuenta la ley periódica, la cual
nos dice que cuando los elementos están ordenados en orden ascendente del número atómico, ciertas propiedades físicas o químicas de los elementos se repiten periódicamente. Y esto es lo que ayuda a la tabla periódica a ayudarnos a nosotros para conocer diversas características de los elementos que incluso podrían ser difíciles de descubrir con la tecnología actual. La tabla periódica actual es gracias a Punnett y Werner. Los 109 elementos conocidos hasta ahora están ordenados en 18 columnas y 7 filas en orden ascendente de número atómico. Las filas se llaman periodos y las columnas se llaman grupos. En cada grupo se insertan elementos con propiedades similares y cada periodo se crea insertando elementos que aumentan el número atómico del elemento anterior en una unidad. Esta disposición además prolonga el largo periodo de Mendeleev y evita que los elementos metálicos y no metálicos aparezcan mezclados, y principalmente hace que la distribución periódica de los electrones responsable de sus propiedades sea más consistente. La distribución de los grupos de los elementos de la tabla periódica es el siguiente. De la anterior ley periódica, además, podemos obtener varias propiedades sobre la tabla periódica. Entre ellas tenemos, primero que nada, el radio atómico, el cual se define como la mitad de la distancia entre los núcleos atómicos adyacentes a un elemento, que en otras palabras también se podría definir como la distancia del centro de un átomo hacia su último nivel. Este, además, aumenta en los periodos y disminuye en los grupos. Después le sigue el radio iónico, que es exactamente lo mismo, pero lo cual lo hace más diferente es que este es el radio de átomos los cuales o han perdido electrones o han ganado electrones. Entonces, generalmente este se puede referir a la distancia de un átomo iónico desde su núcleo hasta su último nivel. Y bueno, los cationes son de menor tamaño que los átomos de los que lo proceden, mientras que los aniones son de mayor tamaño de los átomos respectivos. Por consiguiente, sigue la energía de iniciación, la cual es la mínima energía necesaria para que un átomo neutral de un elemento en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental sea un electrón de nivel extremo y dé lugar a un ion monopositivo, también en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental. Este tipo de energía igualmente se puede interpretar como la energía con la que el átomo retiene a un electrón, y al aumentar el número atómico de los elementos del mismo periodo, se incrementa la atracción nuclear sobre el electrón más externo, ya que disminuye el radio atómico y aumenta la carga nuclear efectiva sobre él. Y al aumentar el número atómico de los elementos de un mismo grupo, disminuye la atracción nuclear sobre el electrón más externo, ya que aumenta el radio atómico, mientras que no varía la carga nuclear efectiva sobre él. Ahora sigue la afinidad electrónica, la cual puede ser deducida como la energía intercambiada en el proceso por el que un átomo neutro en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental recibe un electrón y se transforma en un ion mononegativo, el cual también se encuentra en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental, que en otras palabras se puede definir a la electronegatividad como la tendencia relativa de los átomos para atraer a los electrones de otros átomos con los que están enlazados. Y asimismo, esta en general en los periodos incrementa, ya que al aumentar junto con el número atómico, mientras que en los grupos, esta aumenta cuando el número atómico disminuye. Asimismo, esto ayuda a predecir varias circunstancias como los enlaces iónicos o los enlaces covalentes, puesto que dependiendo de la electronegatividad es que unos átomos tienden a juntarse más con otros. Por ejemplo,
un átomo menos electronegativo tenderá siempre a juntarse con el átomo más electronegativo. Y finalmente se encuentra la distribución de los elementos separados por metales y no metales, que es una propiedad que la tabla ayuda a conocer. Asimismo, en la tabla periódica, los metales y no los metales se distinguen entre sí por sus propiedades físicas y químicas, y las cuales van gradualmente a lo largo de la tabla periódica cambiando. Asimismo, las propiedades de los metales y los metales en sí se encuentran a la izquierda de la tabla, mientras que los no metales se encuentran a la derecha. Esta variación gradual de las propiedades hace que algunos elementos puedan no corresponder exactamente ni con un metal o con un no metal, por lo que son conocidos como semimetales. De los semimetales podemos conocer a el boro, aluminio, silicio, germanio, astato, entre otros. Utilidad. ¿Qué utilidades tiene la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos es una herramienta fundamental en la química, en la industria y en la ciencia en general, dado que ésta nos ofrece una gran variedad de utilidades y de aplicaciones. Algunos ejemplos de estas funcionalidades pueden ser las siguientes. La organización de los elementos. La tabla periódica nos organiza a todos los elementos conocidos en grupos y periodos, dejándolos acomodados en relación con sus propiedades químicas y físicas. Como se observa en la diapositiva, el elemento hidrógeno se representa con la letra mayúscula H y el elemento oxígeno es representado con la letra O mayúscula. Información sobre propiedades. La tabla también nos puede proporcionar información sobre algunas propiedades físicas y químicas de los elementos, tales como lo son el nombre del elemento, su símbolo químico, su número atómico, su masa atómica y en algunos casos hasta la configuración electrónica y el número de electrones que tiene en la capa de valencia. Determinación de la valencia. La tabla periódica también nos puede ayudar a determinar la valencia que tiene un elemento, o sea, el número de electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir en una reacción química. Como hemos observado en anteriores clases de química, el número de electrones de valencia también está relacionado con el grupo en el que un elemento se encuentre. Como podemos observar en la diapositiva, el elemento hidrógeno, que es representado con la letra H mayúscula, tiene un solo electrón de valencia, esto debido a que se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. En el caso del flúor, representado con la letra F mayúscula, tiene 7 electrones de valencia, esto debido a que se encuentra en el grupo 17. En el caso del xenón, podemos observar que este tiene 8 electrones de valencia, esto debido a que se encuentra en el grupo 18 de la tabla periódica. Clasificación de los elementos. Como ya se mencionó, los elementos dentro de la tabla están clasificados en grupos y periodos, lo que nos ayuda a predecir sus propiedades y comportamiento químico. Todo esto en relación al grupo y periodo en el que el elemento se encuentre. Estudio de tendencias periódicas. También la tabla periódica nos permite estudiar algunas tendencias periódicas que, como su nombre lo dice, están dadas por el periodo en el que se encuentran, como lo puede ser la electronegatividad, el radio atómico o la afinidad electrónica, las cuales pueden ir aumentando o disminuyendo si se avanza de grupo o si se avanza de periodo. Diseño de compuestos químicos. La tabla periódica también puede facilitar la creación y diseño de compuestos químicos, dado que ésta nos puede proporcionar información sobre las propiedades químicas de cada elemento. Investigación científica. Los científicos también pueden utilizar la tabla como base para su investigación en química, física y otras disciplinas científicas. Enseñanza y aprendizaje. La tabla periódica también es una herramienta esencial en la enseñanza de la química, pudiendo permitir a los estudiantes comprender la organización de los elementos y la relación que estos tienen. Conclusiones generales. En resumen, la tabla periódica de los elementos es un logro histórico en la química,
que ha revolucionado la manera en la que se comprenden los elementos químicos y sus comportamientos. Su organización sistemática y sus propiedades periódicas son cruciales en una amplia gama de aplicaciones científicas, industriales y educativas, lo que la convierte en una herramienta fundamental dentro de la química y la ciencia en general.